Hola, bienvenidos a Desmitificando la Economía. Tuvimos un problemilla técnico con la segunda clase, así que lo que vamos a hacer hoy es una versión un poco más reducida, pero que vamos a explicar los mismos conceptos. Para los que vais siguiendo la clase online, digamos, que no os perdáis. Si recordáis, lo que vimos en la primera clase, hablamos mucho de un concepto que es la demanda agregada. Y cómo esta demanda agregada y esta oferta agregada nos dan un equilibrio en el cual tenemos la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto y la inflación. Y en este modelo lo que vimos es que hay tres palancas o herramientas que se pueden utilizar para o estimular la economía, y estimular la economía quiere decir levantar la demanda agregada de esa manera para que el resultado sea una tasa de crecimiento más grande, pero que viene con inflación. Esto es estimular la demanda agregada, estimular la economía. O por el contrario, también se puede ralentizar, o lo que los economistas se refieren, enfriar la economía, que quiere decir, de alguna manera, esta demanda agregada, en lugar de empujarla hacia arriba, empujarla hacia abajo, y la tasa de crecimiento resultante será menor, pero contenemos la inflación. Este es el modelo en el que nos estábamos moviendo. Y lo que vimos es, hablando del Producto Interior Bruto, que es todo el conjunto, si recordáis, el conjunto de bienes y servicios en una economía, lo definíamos como, tenía un componente que era el consumo interno, un componente que era la demanda de capital para inversión, gasto público, exportaciones menos importaciones. Esta era nuestra definición. Y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es nos vamos a meter un poco más dentro de cada uno de estos tres, del consumo interno, demanda de capital para inversión y del gasto público, para ver cómo ellos pueden influenciar esta estimulación o enfriamiento de la economía. He mencionado antes tres herramientas y tres solo. Dejad que borre un poquito por aquí, manteniendo el gráfico. Hablamos en la primera clase cómo teníamos, por un lado, políticas fiscales, y estas eran las que controlan los gobiernos, y hablábamos de gasto público y hablábamos de tasa de impuestos. Y por otro lado hablábamos de política monetaria, que es la que controla los bancos centrales, que es la masa monetaria que en realidad tiene un efecto en los tipos de interés. Y comentamos cómo son esas tres palancas solo, las que podemos utilizar para o estimular la demanda agregada y que tengamos una mayor tasa de crecimiento, aunque con inflación, o enfriar la economía, menor tasa de crecimiento, pero menor inflación. Y esto es importante porque la tasa de crecimiento está relacionada con el empleo. Cuando una economía está creciendo, cuando la demanda agregada se está moviendo en esta dirección y el Producto Interior Bruto se incrementa, esto tiene un efecto directo en el empleo, se está creando empleo. Entonces vamos a ir uno por uno con estos tres. Si ya habéis copiado lo que he escrito, o si no, dejad que coja un poquito más de sitio aquí y vamos a tratar, no sé si tienes que mover la cámara, ¿todo bien? Perfecto. Pues vamos a empezar con el consumo. Y pensad también que diversas economías, el peso que tiene cada uno de estos componentes en esas economías es distinto. Como comentamos, en Estados Unidos el consumo interno es una de las más importantes. En China la exportación es muy importante, así como el gasto público, y ahora está intentando convertir esa economía en una que el consumo también tenga esa influencia. Entonces, cuando hablamos de consumo interno, en economía, como siempre os digo, podemos aprender o con gráficos, podemos aprender con intuición o con ecuaciones. Entonces, vamos a terminar haciendo una ecuación, pero vamos a empezar intentando hablar de manera más intuitiva. ¿De qué depende el consumo? Pues depende de la renta disponible, por ejemplo. La renta disponible la llamamos YD. ¿Y qué quiere decir esto? Pues el mejor ejemplo para aprenderlo es que si yo cobro 1.000 euros
Y mañana, siempre en economía, pensar extremos y así entenderéis mucho mejor cómo funcionan las variables. Si yo cobro 1.000 euros al mes y mañana me suben el sueldo y cobro 5.000 euros al mes, voy a salir a cenar para celebrarlo, voy a comprar un regalo a mi mujer, voy a comprar algo para los hijos, o a lo mejor nos vamos a unas vacaciones que no nos iríamos de otra manera. Esto lo que os dice es que ese consumo, ese incremento de la renta disponible, ha incrementado el consumo interno. Y la renta disponible depende de los impuestos. Si yo hoy mi tipo impositivo es un 25%, ¿van a entrar? No. Si hoy mi tipo impositivo es un 25%, y mañana baja al 1%, solo tengo que pagar un 1% de impuestos, tengo más renta disponible. A lo mejor mi salario no ha cambiado, pero tengo más renta disponible. Entonces, estos impuestos, empezáis a ver cómo la política fiscal del gobierno, si reducen impuestos, va a afectar nuestra renta disponible y va a tener un efecto en el consumo que a su vez tiene un efecto en el Producto Interior Bruto. Así es como funciona este modelo. Renta disponible es 1. Cuanto mayor es la renta disponible, mayor el consumo. El siguiente se llama, súper importante, la confianza del consumidor. ¿Qué queremos decir por esto? Y esto lo llamamos C barra. La confianza del consumidor es, todos nosotros que somos consumidores, cómo creemos que van a ir las cosas. Si la economía está funcionando bien, se está contratando gente, no está viendo, yo creo que tengo una seguridad laboral, pues me voy a meter a lo mejor en un préstamo para comprar, puede ser un préstamo al consumo, por ejemplo. Si yo creo que las cosas están fatal, que ahora mismo estamos hablando de un clima de enfriamiento global por una serie de factores que discutimos en la primera clase, la guerra comercial entre Trump y China, el Brexit, Alemania, la economía alemana enfriándose, etcétera, etcétera, no es el momento a priori, la confianza de los consumidores no está muy alta. ¿Por qué? Porque no sabemos, hay una cierta incertidumbre, qué es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando C barra está muy alta, cuando sube, hace que suba el consumo interno, que hace que se incremente el Producto Interior Bruto. La tercera, dentro del consumo, es el efecto riqueza. El efecto riqueza no es al que llamamos W. El efecto riqueza no es lo rico que soy, es lo rico que me creo que soy. Si yo compro una casa por 100.000 euros y creo que porque el mercado inmobiliario está subiendo mucho, creo que la puedo vender, la compré ayer por 100.000, pensar extremos, y la puedo comprar, la puedo vender mañana por 1.000.000, pues yo creo que soy muy rico, porque puedo vender la casa por 1.000.000, no la he vendido aún, pero yo creo que la puedo vender. Entonces, eso va a incrementar el consumo. Si por el contrario yo compro una casa por 100.000 y ahora creo que ni siquiera la voy a poder vender si quiero, o me van a dar solo 25.000 por esa casa, el efecto riqueza es muy pequeño. Yo creo que soy mucho más pobre de lo que soy. Hay una relación directa entre C barra, entre la confianza del consumidor y el efecto riqueza. Y es lo que se llama el efecto contagio. Y es que cuando no hay confianza del consumidor, inmediatamente nos creemos más pobres de lo que somos. Eso es lo que se llama el efecto contagio. ¿Y por qué es importante? Porque el efecto riqueza, igual que C barra, igual que renta disponible, influye en el consumo interno, que a su vez es un componente del Producto Interior Bruto. Si esto lo ponemos en forma de ecuación, nos quiere asustar, pero si lo ponemos en forma de ecuación, vamos a descubrir otros factores que son súper importantes. Por ejemplo, si nosotros cogemos y ahora definimos nuestro consumo interno, es C barra, como estamos viendo, más algo que se llama la propensión marginal al consumo, que ahora os explicaré, que es súper importante. Esto multiplicado por la renta disponible que estábamos hablando, más una cifra, voy a poner 0.2, aunque esto cambie de país en país, ahora lo explicaré, el efecto riqueza. Para aquellos que tengáis un background más en ingeniería, os gusten las matemáticas, esta ecuación simplemente lo que está diciendo, está reflejando estos tres factores que hemos hablado de una manera intuitiva y los está poniendo en forma de una ecuación. Cuando C barra sube, el consumo sube. Cuando C barra baja, el consumo baja.
Cuando la renta disponible sube, el consumo sube, cuando baja, baja, etcétera, etcétera. Lo que nos queda por explicar es esta propensión marginal al consumo. La propensión marginal al consumo se define como por cada extra euro que yo tengo para gastar, ¿cuánto me gasto? Porque hay economías que los ahorros son mucho más importantes que en otras. Por ejemplo, en China la tasa de ahorro es más alta. ¿Por qué? Porque no hay una cobertura social. Si tú te pones enfermo y te llevan a un hospital en China, el hospital no te da ni sábanas, ni comida, ni agua. Tus familiares se tienen que encargar de llevarte todas esas cosas, ni toallas, por ejemplo. No hay una pensión como tenemos aquí en España. No hay una pensión que digas yo estoy cotizando una serie de años y cuando me retiro el gobierno me da el dinero que yo he estado cotizando. Eso no existe, entonces hace falta ahorrar mucho más. Cuanto más alta es la propensión marginal al consumo, cada extra euro que se tiene para consumir, para gastar, más se gastará. Pensad también que esto, la propensión marginal al consumo, cambia dentro de un país. No es que toda la propensión marginal al consumo para todo China, todo Japón, toda España, todo Estados Unidos sea la misma. Por ejemplo, como os comenté en la clase, en Japón hay un sector, mujeres de menos de 30 años que todavía viven con sus padres, que su propensión marginal al consumo es del 99%. Se gastan cada yen que tienen. Entonces, C barra, propensión marginal al consumo por la renta disponible, que ya hemos visto que depende de los impuestos, más 0,2 con el efecto riqueza. Lo más importante de aquí, lo más importante de todo, C barra. Si no hay confianza del consumidor, da igual la propensión marginal al consumo, todo lo demás. C barra es la más importante de todas. Entonces ahora vamos a hacer una pausa y vamos simplemente a recordar lo que estamos haciendo. Estamos viendo nuestro modelo de demanda agregada y oferta agregada para estimular la economía o enfriarla con políticas fiscales a través del gasto público o los impuestos, o política monetaria a través de los tipos de interés. Estamos viendo ahora esta tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, qué es lo que tiene dentro, qué conlleva, cómo podemos hacerla crecer. Estamos viendo que el primer componente es el consumo interno, que depende de la renta disponible, que depende de los impuestos, de la confianza del consumidor, que llamamos C barra, y del efecto riqueza. Y que entre el efecto riqueza y C barra hay algo que se llama el efecto contagio, que es cuando uno desaparece, el otro desaparece también. A continuación, ahora que ya hemos cubierto el consumo, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de la demanda de capital para inversión. Pensar que en el consumo interno no se incluye el sector inmobiliario. Si yo me compro una casa, eso no cuenta en C, eso cuenta aquí. Voy a volver a escribir aquí el Producto Interior Bruto, C más I más G. La demanda de capital para inversión. Esto se define como cuál es la demanda para o cuántos fondos se están pidiendo prestados para o inventario, para las compañías, puede ser para inventario, para software, para edificios, ese tipo de inmovilizado. Y también incluye, como os digo, el sector inmobiliario para los individuos, no solo las empresas. Y depende de dos cosas fundamentalmente. Depende de los tipos de interés, y ahora lo entenderéis de manera muy simple. Pensad que si, por ejemplo, aquí en Carl Zeiss Iberia queremos abrir un almacén o queremos comprar otro edificio que esté al otro lado de la calle, y para eso necesitamos pedir un préstamo. Si necesitamos, me lo invento, 100.000 euros y el préstamo, los tipos de interés me los pueden dar a un 1%, pues es barato, me parece barato. Voy a pedir 100.000 y voy a devolver 101.000, me parece barato. Entonces eso estimula que se pidan esos préstamos, estimula la economía porque vamos a abrir ese nuevo centro o ese almacén, va a contratar más gente, etcétera, etcétera. Eso estimula la economía. Es una parte importante de nuestro PIB. Pero ¿qué ocurre si mañana, a través de políticas monetarias, porque queremos, en lugar de estimular la economía, queremos enfriarla, mañana los tipos de interés, en lugar de un 1%, es un 50%? Vamos a pensar en extremos. Esto es una manera de frenar esa demanda. Y vamos a abrir ese almacén, pero si pedimos 100.000 tenemos que devolver 150.000. A lo mejor no es el momento y tenemos que esperar.
Esa es la manera con la que con los tipos de interés la política monetaria ejerce para estimular la economía o enfriarla. Entonces, la demanda de fondos o de capital para inversión depende primero de los tipos de inversión y segundo, mucho más importante, de la confianza del inversor. Y esto, como os podéis imaginar, si antes era I barra, era C barra, ahora es I barra, como la mayonesa. Entonces, la confianza del inversor es súper importante, porque si los tipos de interés es 1%, pero nosotros pensamos que vamos a tener que cerrar la empresa, porque la economía se va a dar un sopetón, pues entonces no vamos a pedir ese préstamo, porque no tenemos confianza en que es el momento para pedirlo. Entonces, I barra, de la misma manera que C barra es la más importante dentro del consumo interno, I barra es la más importante en la ecuación de la demanda de inversión, que es I barra menos una función de los tipos de interés. Y aquí, el más importante de largo, I barra. Entonces, repasando, hemos empezado con el consumo, ahora estamos con la demanda de fondos o demanda de capital para inversión, que depende de los tipos de interés y de la confianza del inversor, I barra. Y de esos dos, la más importante, I barra. Entonces, si los tipos de interés bajan, si bajan los tipos de interés, ¿qué va a ocurrir? Que en teoría va a subir la demanda de capital de inversión, para inversión, y al revés. Y que si, por ejemplo, I barra crece, eso va a provocar un aumento en demanda de capital para inversión. Y el último que nos queda es G, el gasto público. Y G no tiene ecuación, porque esto es el gasto público que decide el gobierno de turno que va a gastar en infraestructuras, subsidios de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese G se utiliza, una vez más, para estimular la economía o ralentizarla. Y con esos tres, C, I y G, y además las exportaciones y las importaciones, eso nos va a determinar cuál es nuestra tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, que como hablábamos antes, está directamente relacionada con el empleo. Y la pregunta que seguro os está surgiendo es, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo en una situación en la cual los tipos de interés son súper bajos. Todos los gobiernos han estado haciendo políticas para intentar que las economías, la economía española, por ejemplo, arranque. Y aún así, no está sucediendo. No se está obteniendo crecimiento importante en las principales economías del mundo. ¿Y por qué? Muy buena pregunta. Porque C barra, I barra, no están por los suelos. No hay confianza ni del consumidor ni del inversor. ¿Por qué? Por el entorno macroeconómico. Como decía antes, la guerra comercial entre Trump y China, el Brexit, Alemania enfriándose como economía, China por primera vez creciendo al 6% cuando hacía años que no lo hacía tan despacio. Pensar que un 6% para China es muy poco, nosotros estamos en el 3,2% me parece y está por encima del resto de nuestros compañeros en la Unión Europea. Y esto que ocurre cuando C barra y I barra no están, es lo que se llama, cuando esto ocurre, es lo que se llama una trampa de liquidez. Y la trampa de liquidez no es que no haya dinero, no es que no haya liquidez, es que no se está poniendo en la economía porque no tenemos confianza en cómo están las cosas. A esto también hay un artículo que compartí con vosotros que habla de la japonización de la economía. Japón lleva 25 años con tasas de crecimiento mínimas, muy poca inflación, porque C barra e I barra no están. Y esto se puede explicar de manera muy gráfica si pensáis, si os acordáis de los fondos prestables, todos los fondos que tenéis vosotros, tengo yo, bancos, compañías de seguros, casas de inversión, etcétera, etcétera, empresas
esto está lleno, el depósito está lleno, pero no está alimentando la rueda económica en la que está el mercado de productos, mercado laboral, en la que nosotros los consumidores compramos productos, las empresas los producen, nosotros le damos trabajo a las empresas, nosotros damos nuestro trabajo y ellos nos contratan. Esa rueda no está funcionando porque la trampa de liquidez lo que hace es que esos fondos no estén entrando. Así que, para terminar, hemos empezado hablando de nuestro modelo, donde teníamos nuestra demanda agregada, nuestra oferta agregada, que nos da la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, la tasa de crecimiento de la economía y la inflación, y cómo con políticas fiscales de gasto público e impuestos se puede o acelerar o ralentizar esa demanda agregada. O política monetaria de tipos de interés, lo mismo, acelerar o ralentizar. Y hemos visto cómo cada uno de los componentes del Producto Interior Bruto, pues son las exportaciones e importaciones, pero el consumo interno, demanda, fondos de capital y gasto público, cómo influyen en ese crecimiento del Producto Interior Bruto. Y hemos terminado hablando de la trampa de liquidez, que es la situación actual en la que, porque no hay confianza del consumidor ni confianza del inversor, todo el dinero que podría estar entrando en la economía no está entrando y, por lo tanto, no hay crecimiento. Si tenéis alguna duda, tenéis alguna pregunta, ya sabéis dónde encontrarme y si no, os espero en la próxima clase de Desmitificando la Economía. Gracias.